También es una época donde en la sociedad hay un montón de ruido, ¿no? Regalos, anuncios, juguetes, música, ¿no? Y con más razón hay que buscar ese tiempo pues, para sentarnos y vamos a hablar de ellos. Es verdad que las Navidades es una época, a mí me encanta, muy bonita, pero es verdad que abre, ¿no? Todo una caja navideña de emociones, ¿no? En algunas muy bonitas, en otras más incómodas, como hablo en el libro, unas más ruidosas, como a lo mejor los nervios o el malestar, otras como la nostalgia, que son como más silenciosas, que la vas sintiendo por dentro y a lo mejor cuesta más expresar. Entonces, sabiendo que es una época así, con más razón debemos echar mano de nuestro procesador, ¿no? Y entender que si es una época de que sentimos más emociones, pues eso lo único que significa es que hay que pues trabajarlas, sentirlas, aceptarlas, verbalizarlas, escribirlas y navegarlas, ¿no? Y que igual que vienen, pues se irán, ¿no? Y algunas son más duras. Yo soy muy fan, y lo pongo en el libro de las libretas, ¿no? El escribir, el soltar, todo eso como que le estamos como diciendo, vale, emoción, ¿no? La estamos validando, ¿no? Autovalidarla, o los niños también, que sentarnos con ellos y qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Y además, comentando con esta caja, muchas veces lo que pasa es que en las Navidades sentimos muchas emociones distintas, ¿no? Entonces, pues entender, tener extra paciencia con los pequeños, con nosotros mismos. También es una época donde en la sociedad hay un montón de ruido, ¿no? Regalos, anuncios, juguetes, música, ¿no? Y con más razón hay que buscar ese tiempo pues para sentarnos y vamos a hablar de ellos. O ¿qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Preguntarles a nosotros mismos, pues igual que paramos para escribir un cuento, igual que paramos para ducharnos, igual que paramos para tantas cosas, pues a veces hay que parar y vamos a hablar de lo que estamos sintiendo, ¿no? Y creo que el solo expresarlas o hablar de ellas ya es terapéutico de por sí. Y lo que sí que, sobre todo en esta época de Navidad y dirigido a los niños, vuelvo a insistir, no se trata ni de chantajearles, ¿no? Que a veces es lo que tendemos a decir, bueno, pues es que no va a venir Papá Noel, no van a venir los Reyes. Echar mano de todo esto es una costumbre que se suele hacer, pero yo creo que es un hábito que hay que intentar, ¿no? Porque al final es un chantaje, es suprimir, es no hablar de una emoción. Al revés, si hay una emoción, hay que hablar de ella. A lo mejor no en ese momento, ¿no? Hay que dejar que la explosión luego fluya. Como digo yo, las emociones hay que hablar de ellas en un momento de calma. El tema de no hay que sormonear en plena expresión emocional, pero luego a lo mejor sentarse en algún momento o mientras los estamos bañando, preguntarles, oye, ¿qué es lo que sientes? ¿O por qué estás más nervioso? ¿O qué te pasa con la Navidad? ¿No? Y que ellos puedan hablarlo y que se den cuenta es importante.